Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren bien de salud hoy y siempre. El objetivo de este video es a razón de un estudiante que nos ha contactado para pedirnos que le expliquemos o le mostremos cómo se desarrolla una aplicación en PHP que no esté basada en ningún framework y que tenga conexión a bases de datos Postgres, así como también implemente algún tipo de arquitectura limpia o ciertos patrones de diseño. También he de mencionarles que la explicación para este sencillo proyecto que hemos desarrollado es algo extensa, así que la vamos a segmentar por partes. Y también recordarles que el código fuente de esta aplicación está subido a nuestro repositorio y lo van a poder encontrar en los comentarios. Entonces, comencemos con esta primera parte. La aplicación que hemos desarrollado es una aplicación de contactos. Prácticamente la vista principal es nuestro index que nos muestra la lista de contactos. Si yo quiero editar la información de un contacto ya creado, basta con darle clic en este botón de editar, donde nos abre un modal y podemos cambiar la información que nosotros queramos. En este caso vamos a editar a Alberto el patrón y vamos a ponerlo como Alberto del Río y vamos a guardar los cambios. Cuando se ejecuta un cambio, se nos muestra un panel donde nos dice que se ha realizado la acción correctamente. Si deseamos cerrar este panel, pues damos clic en ese icono de cerrar. Si deseamos crear un contacto, pues daremos clic a ese botón y bueno, tendríamos que llenar la información que nos piden y posteriormente dar clic en Submit. En este caso, la información se ha generado. Eso es todo lo que hace nuestra aplicación. Ahora vamos a pasar con la base de datos que está hecha en Postgres. Tenemos una base de datos con nombre db-arte. Como característica de Postgres se pueden generar diferentes esquemas, así que hemos creado uno que se llama Sample Contact. Dentro de este esquema existe una tabla con el nombre de contacto o contact, donde vamos a almacenar la información del usuario. La información del usuario requiere un ID. En Postgres no existe la propiedad autoincrementativa después de que se declara una columna con su tipo, así que en Postgres utilizamos los seriales. En este caso hacemos uso de serial, que es un tipo de dato secuencia de un tipo entero. También nos interesa guardar del usuario su teléfono, su nombre, su apellido, su correo. Tenemos también una columna para ver si el registro está activo o inactivo. Y tenemos las columnas de auditoría. Dentro de este script tenemos nuestra sentencia para insertar 20 usuarios con diferentes números de teléfonos, diferentes nombres, apellidos y correos. Por último y no menos importante de nuestro script de SQL es que la secuencia de nuestra tabla contact se restablezca, es decir, obtenga el número máximo de los registros para que el siguiente registro empiece con 21. Esto porque cuando hacemos inserinto y tenemos un tipo
de dato como serial y especificamos en los insert los ID, podemos llegar a ocasionar un error de secuencias, ya que Postgres pierde el control sobre ello. Así que es muy importante restablecer la secuencia. Ahora podemos pasar al código fuente de nuestra aplicación en PHP. Y para este proyecto hemos estructurado nuestro encarpetado de la siguiente forma. Tenemos una carpeta que es app, tenemos una carpeta de configuración, tenemos un archivo de variables de entorno y tenemos un archivo index.php. Dentro de nuestro archivo .env vamos a guardar las variables de entorno necesarias para una conexión a base de datos. Recordemos que en este archivo de variables de entorno se guardan variables con sus respectivos valores. Tenemos el archivo index.php que más adelante le vamos a explicar para qué se están requiriendo o importando estos archivos de configuración, y vamos a pasar con nuestra carpeta app. En este caso, la carpeta app está estructurada con una arquitectura limpia, que es importante tener una carpeta de dominio donde vamos a guardar la lógica de negocio de nuestra aplicación. En este caso, esta carpeta de dominio contiene casos de uso, que son las interacciones que el usuario va a generar en la aplicación. Si regresamos un poco a la aplicación, vamos a ver que el usuario tiene al menos 3 casos de uso. El primer caso de uso que tiene es mostrar la lista de contactos ya guardado. El segundo caso de uso es crear un contacto nuevo. Y el tercer caso de uso es actualizar la información de un contacto ya creado. Entonces, dentro de nuestra carpeta de dominio existen esos casos de uso. El primero es el get all contacts y el otro es el sign contacts, que adjunta la acción de crear y editar en una misma clase. También tenemos nuestra carpeta de entidades, que esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos una carpeta de infraestructura que su función principal es realizar la conexión a la base de datos, así como implementar un repositorio que nos va a permitir hacer esas acciones a nuestro gestor de base de datos para crear, actualizar y consultar. Por último y no menos importante, tenemos la carpeta de las vistas, donde se van a almacenar estos archivos PHP que van a ser renderizados por el navegador para que el usuario pueda ver visualmente la aplicación. Y por último, donde sí nos vamos a centrar ahora, son en los archivos de configuración. Dentro de los archivos de configuración tenemos prácticamente 4 archivos. El primer archivo es el autoload, que su función principal es cargar o importar todos los archivos PHP que se están utilizando como clases en nuestra carpeta de dominio y nuestra carpeta de infraestructura. El segundo archivo de configuración son nuestras constantes. En este caso tenemos 3. La add version, que no está siendo utilizada, y luego tenemos el action create y el action update. También contamos con un archivo de configuración de base de datos que nos regresa un array que maneja diferentes propiedades que se extraen del archivo .env. Tenemos en este caso otro archivo de configuración que es el environment, que es su función principal con estas líneas que tenemos de aquí.
es leer el archivo .env para agregarlas a nuestro proyecto y que éstas puedan ser importadas en otros lados. Aquí en el environment.php con putenv la estamos importando y en el database.php las estamos obteniendo, como en este caso para la key driver estamos obteniendo la variable de entorno que se llame db-connection, y en dado caso de que esta propiedad no exista o su valor sea nulo, estamos dando por defecto el valor PGSQL. Por último, y no menos importante también, tenemos un archivo de configuración que es el route.php, que su función principal es enrutar nuestro proyecto. Es decir, que en una variable que se llama ruta, lee de nuestra URL, que es esta que estamos viendo aquí, la propiedad ruta. En dado caso de que la propiedad ruta no exista, le dará por defecto el valor de home. Por eso es que aquí tenemos un switch que cuando ruta vale home, lo primero que va a hacer es renderizar la vista que se encuentra en app, view y que lleva por nombre index.php. Si abrimos este archivo, vamos a encontrar aquí las etiquetas HTML de nuestra aplicación que estamos mostrando aquí. Y bien, para terminar con este primer video, el index.php que está en la raíz de nuestro proyecto, pues se va a encargar de importar todos estos archivos de configuración que tienen funciones específicas dentro de este proyecto.